Sí, yo creo que las grandes... El domingo 29 de diciembre, casi al finalizar la última entrevista que concedió en el 2013, haciendo un balance del año que se fue, el presidente Ollanta puso especial énfasis al responder una pregunta referida a una operación empresarial entre el Grupo El Comercio y Epensa, que explicaremos más adelante, luego de la cual algunos como nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa ya hablan de una concentración de medios que podría en peligro la libertad de expresión. Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación. ¿Pero no es libertad empresarial? Eso es peligroso. Peligroso para la libertad de expresión. Porque, ¿No es libertad empresarial? Por Dios. La libertad de expresión es un valor que no se puede monetarizar. Las palabras presidenciales alcanzaron ribetes de polémica cuando se pronunció de esta forma respecto a la legalidad de una operación que, desde el punto de vista empresarial, tuvo un claro perdedor, el Grupo La República. No es ilegal, ahorita no es ilegal, bueno, ahorita no es ilegal. La historia de esta operación comienza a inicios del 2013, cuando Gustavo Mome, presidente del Grupo La República, rival empresarial en prensa escrita, pero también socio minoritario con el 30% del Grupo El Comercio en América Televisión y Canal N en el rubro televisivo, buscó a los accionistas de Epensa, que ostenta una importante participación del 29% del mercado de ventas de periódicos. Empresa Periodística Nacional S.A. Epensa es ampliamente conocida en todo el país por ser la editora de muy leídos diarios de circulación nacional como Ojo y Correo, entre varias otras publicaciones. En ese momento el accionariado de Epensa estaba dividido en dos grandes grupos, un 54% que pertenecía a una parte de la familia Gois y un restante 46% que estaba en manos de otra parte de la misma familia. En julio de ese año, el Grupo La República estuvo a punto de comprar la mayoría de acciones de Epensa, pero de acuerdo a las leyes vigentes de libre competencia, no lo consiguió. Tras una serie de conversaciones y acuerdos con la familia Agois, fue el Grupo El Comercio el que finalmente, en agosto del año pasado, se hizo con el paquete mayoritario de acciones de Epensa, obteniendo con ello, sumando su propia participación, casi el 80% del mercado de ventas de periódicos a nivel nacional. Es decir, Correo, Ojo, Ajá y El Bocón y varias revistas pasaron a formar parte del mismo grupo que el diario El Comercio, Perú 21, Gestión, El Trome, Depor, sumando un total de 9 diarios en las mismas manos empresariales. Sin embargo, hubo de por medio una salvedad crucial en este debate, un acuerdo de independencia editorial respecto a Epensa que Giancarlo Castañola, de Apoyo Consultoría, asesor principal de toda esta compleja operación, explica. ¿Cómo se estructuró la operación? Muy sencillo. El Grupo El Comercio quería mantener la independencia de los medios de Epensa, Correo, Ojo, Ajá, Bocón y los correos de todas las regiones del Perú. Entonces se partió en dos. El Comercio ha comprado el 54% del negocio comercial, logístico, operativo y ha dejado el 100% de otra empresa de Epensa en manos de la familia Gois, que controla los contenidos. Por tanto, la línea editorial de Epensa está garantizada por eso. La independencia de la línea editorial. Es correcto. ¿Y qué garantiza esa independencia? Bueno, hay un pacto de accionistas que tiene pues toda la validez legal, que recoge este acuerdo entre los dos grupos económicos. ¿Pero no se podría vulnerar este pacto? No, es un pacto. O sea, si es que el Comercio incumpliera el pacto, indudablemente tendría el riesgo de litigio legal, indudablemente, ¿no? Pedro Tenorio, director de la revista Correo Semanal del Grupo Epensa, da fe respecto de este acuerdo que, según él, le permite y le seguirá permitiendo en el futuro manejar los contenidos de Epensa con total independencia respecto al Grupo El Comercio. ¿Tú no tienes ninguna directiva, no recibes ninguna directiva por parte de algún miembro o algún periodista del Comercio? No existe ninguna directiva, ni cortapisa, ni comentario siquiera, porque además la situación es la misma que existía antes de esta asociación, es decir, el Comercio está en sus dominios y aquí en Epensa estamos los periodistas trabajando como si nada hubiera cambiado. Y en el sentido práctico no ha cambiado nada, porque si tenemos alguna consulta de algún tipo ligado a la empresa, se hace directamente con los Agois Banquero, que siempre han sido las personas que tenían el manejo de esta que fue su empresa. Y es su empresa al día de hoy. Da fe de ello.
Sí, sin duda. Se percibe claramente en la línea y contenidos de Correo, Ojo, El Bocón o las revistas como Correo Semanal, que no han variado un ápice desde las fechas que te menciono, desde el año pasado a hoy. Pero podrían variar. Variarán en el sentido que establezcan sus editores o directores. Y eso es lo que da la pluralidad al día de hoy. Que, por ejemplo, el Grupo La República tenga una orientación clara, El Comercio tenga la suya y aquí en Epensa también tengamos la nuestra. A pesar de esto, en la otra orilla, en el grupo La República, que aglutina al diario La República, El Popular y Libero, que se ha quedado por ahora solo con el 17% del mercado, se considera que tras esta operación se está produciendo una peligrosa concentración de medios en un solo grupo empresarial. Es por esto que en noviembre del año pasado, el periodista Mirko Lauer de La República, junto a otras 7 personalidades de la prensa local, presentaron ante el Poder Judicial un recurso de amparo con el que intentan válidamente establecer que lo ocurrido está proscrito por nuestra Constitución. El diario La República y estos periodistas, no todos de La República, han percibido que con esta compra realizada por el Grupo del Comercio, el Grupo del Comercio ha cruzado una línea, en nuestra opinión, ¿no es cierto?, que le vuelve más difícil la vida, no solo a La República, a todas las otras empresas periodísticas escritas. Yo daría un paso más. El dictamen sobre acaparamiento o concentración, como se llama ahora, a mí no me extrañaría que más adelante por el camino también le cause problemas al Grupo La República. Entonces yo no lo veo como un problema solo del comercio. ¿En qué sentido le podría también causar Porque problemas? la República podría crecer y ubicarse en una posición en que no es cómodo. Como lo estuvo en inicios de los 2000, ¿no? Puede haberlo estado, ¿no es cierto? Una iniciativa que, entre otros aspectos, se da sobre la base de los estudios que, por encargo, ha realizado Jorge Fernández Vaca, profesor de la Universidad del Pacífico, respecto a la estructura del mercado de la prensa escrita en el Perú. Un estudio cuyos resultados sustentarían la posición del Grupo La República. Es decir, que el total nacional de ventas de periódicos de nuestro país, la unión del Grupo El Comercio con Epensa, alcanza el 80% de todo el mercado de ventas y de captación de publicidad, rozando, según el especialista, una situación monopólica que detalla a continuación. En promedio es 80%, ¿no? Y si vemos el caso específico de cada región, ¿no? En la región norte con esta compra, ¿no? El Grupo del Comercio pasa a controlar, ¿no? 60% de las ventas, ¿no? En el caso de Lima, ¿no? Con esta compra el comercio pasaría a dominar, ¿no? El 85%, ¿no? del mercado, ¿no? En realidad, bueno, ya era dominante antes, ¿no? Tenía 60%, pero obviamente con esta compra, ¿no? Su dominio es ¿no? bastante mayor, ¿no? En la región sur, ¿no? El comercio tendría, ¿no? Con la compra de Pensa el 70%, ¿no? del mercado. En la región centro, con esta compra el comercio tendría, ¿no? el 88%, ¿no? del mercado, y en la región oriente, donde la República, ¿no? tenía una participación, ¿no? de 36% frente a 38% del comercio, pero comprando Pensa ya el comercio, ¿no? pasa a controlar el 51%, ¿no? del mercado. Es un caso único, ¿no? Yo diría, ¿no? ¿Único en el mundo? Yo creo que sí, ¿no? La preocupación que podría haber es si hubieran barreras a la entrada para nuevos medios escritos. No hay barreras para la entrada a los medios escritos. Cuando hay una demanda y hay un buen producto, este pega. Recordemos la experiencia de Correo en el año 2000. En el año 2000, Correo no existía en Lima. Viene un buen director, le pega y genera un periódico que llega a vender 100.000 ejemplares diarios. ¿Dónde están las barreras de entrada? Sí, pero el comercio podría subsidiar a los periódicos que venden poco y por lo tanto competir de una manera mucho más agresiva con los periódicos que no tienen tantos recursos. Siempre hay estrategias empresariales que se pueden hacer, pero hay estrategias empresariales que son lícitas y hay estrategias empresariales que son ilícitas o ilegales. Ya hay un marco regulatorio que impide a las empresas tener prácticas que no son leales. Y eso existe y está penado. Entonces tampoco habría que preocuparse por eso. Este es, pues, el epicentro del debate. No olvidemos, por cierto, que estamos hablando de la prensa escrita y no de los medios de comunicación en general, y que las leyes o reglas de juego fueron las mismas para ambas partes. Se ha dicho hasta la saciedad que la asociación entre el comercio y Epensa concentra el 80% de la prensa escrita. Hay que aclarar que la asociación entre el comercio
y el Grupo Epensa, reúne el 78% de la venta de diarios, no concentra el 80 o 78% de la posibilidad de generar diarios en este país. Pero lo que se está cuestionando por parte de los políticos y también de algunos periodistas es esa capacidad monstruosa de vender diarios a nivel nacional, que es consecuencia del trabajo que han venido desempeñando periodistas y editores. Es decir, nadie nos ha regalado esa porción de mercado que día a día tratamos de mantener y superar. Entonces no estamos hablando de una circunstancia en la que dos empresas concentran el 80% de la posibilidad de editar diarios, porque mañana, como de hecho va a ocurrir, ya se está anunciando, aparecerán más diarios. No hay una barrera de entrada. Para los que dicen que esto es una fotografía del momento, es decir, en este momento el mercado de la prensa escrita es controlado casi en un 80% por el comercio, pero que al inicio de los 2000 la República tenía un control mayoritario del mercado. Pero no 80%, ¿no? Pero bueno, más del 50%. Más que el comercio, sí. Entonces, que esta fotografía del momento puede variar. Entonces, sería un poco injusto cambiar las cosas a través del Poder Judicial, ¿no? No, yo creo que el Poder Judicial juzga lo que hay, no juzga lo que puede haber. Yo diría que lo que se está sancionando aquí es la falta, es el haber incurrido en acaparamiento, si fuera el caso, no lo afirmo, que lo afirme el Poder Judicial si lo fuera, y que si mañana pues resulta que el comercio, Dios no lo quiera, ve reducida, ¿no es cierto?, la participación en el mercado que ahora tiene gracias al Trome, básicamente, el grupo, pues yo me lo imagino acudiendo a la misma instancia diciendo, señor, levánteme esto y permítame comprar lo que tuve que vender en determinado momento. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que se busca con esta acción de amparo presentada por periodistas afines a la posición de la República? Mirko Lauer aclara el objetivo, digamos, ulterior de este recurso legal. ¿Qué es lo que están buscando ustedes? Yo diría que en el mejor escenario, el Grupo El Comercio se desprende de una parte de sus activos periodísticos y pasa a ser un grupo importante, dinámico y boyante, pero sin esta ventaja y esta preferencia. ¿Quiere decir esto que Epensa tiene que ir a manos de la República? De ninguna manera, ¿no es cierto? Esto lo puede, supongo yo, comprar algún otro grupo periodístico distinto, y entonces, de alguna manera, la cancha quedaría más pareja. Quedaría más pareja en el campo de los argumentos publicitarios, ¿no es cierto?, en el campo del acceso a autoservicios y supermercados, en el campo del trato con los canillitas, en fin, hay una serie de campos en que efectivamente un suelo más parejo favorecería a la larga a todos. Se busca que se anule esta operación. Que se perfeccione y se ponga, que en su siguiente paso, ¿no es cierto?, la venta de Epensa pase a hacerse a otro grupo, efectivamente. Hay que señalar que el juez del juzgado constitucional que tendrá que resolver este dilema emitirá su fallo amparándose en el artículo 61 de la Constitución del 93, el cual es desmenuzado por el experto constitucionalista Enrique Bernales, quien, valga decirlo, lee con la misma devoción los importantes diarios de ambos grupos enfrentados. El artículo 61 tiene dos partes y también me voy a permitir explicarme. La primera parte dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ahora bien, esto es lo que dice la Constitución del 93. Del 93. Pero cuidado con este texto, que a mí me parece expresamente ambiguo en función del conjunto del modelo económico de economía social de mercado con libre competencia que se da en esta Constitución. ¿Por qué? Porque hay una variación profunda y sustantiva respecto de la Constitución de 1979, que al ocuparse de esta materia, dice su artículo 173, están prohibidos, repito, están prohibidos los monopolios, oligopolios
acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. Prohibición expresa. No es lo mismo prohibir que simplemente decir que se combate toda práctica que la limite. Ahora vayamos a la segunda parte del artículo invocado. Yo no puedo leer la segunda parte de un artículo prescindiendo de la primera. Dice que la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directo o indirectamente, por parte del Estado de particulares. La palabra monopolio tiene un sentido propio, no es una palabra que tiene propiedad, que tiene contenido específico. Y monopolio significa uno. Monopolio no puede significar ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿no? El prefijo gramatical mono es uno, y solo uno. La gran pregunta es si efectivamente el procedimiento de contrato de compraventa que se ha producido sobre un paquete de acciones de un grupo de medios sobre otro configura un monopolio o no. Yo creo que no. Pero entonces entra a tallar la palabra acaparamiento utilizada en el recurso de amparo presentado, frente a la cual Bernales dice lo siguiente. Yo creo que algunos distinguidos colegas se han dado cuenta que no se trata de monopolio, que no se puede hablar de monopolio, ¿no es cierto? Que es discutible la figura. Pero además se están dando cuenta que no hay concentración de medios en el texto que acabamos de leer en el artículo 61 de la Constitución. Y entonces quieren homologar acaparamiento con monopolio. Y allí también me parece que hay una liberalidad excesiva. Habría, según Bernales, una liberalidad excesiva tomando en cuenta que no puede haber acaparamiento de bienes que no son escasos y la prensa escrita, a diferencia, por ejemplo, del espacio radioeléctrico, no es un bien escaso. ¿El libre mercado ha generado esta situación? Sí, correcto, sí. No hay nada ilegal. No hay nada ilegal, claro. No hay nada ilegal porque no hay, ¿no? Todavía una ley de concentraciones, ¿no? El Poder Judicial es quien debe tener la última palabra y esto es algo en lo que coinciden las dos orillas, incluyendo al Nobel Mario Vargas Llosa, quien este domingo insistió en el concepto de concentración de medios. También hay coincidencia en el hecho de no considerar saludable la iniciativa legislativa, llámese Ley de Medios, que el parlamentario Manuel Damer quiere poner en agenda luego de escuchar las declaraciones que el presidente Ollanta-Humala diera sobre este tema el 2 de enero pasado. Nadie debe tenerle miedo a las opiniones. Creo que es importante que aquí llevemos este tema al espacio parlamentario, que es el espacio donde está representado el pueblo peruano. ¿El Ejecutivo va a presentar un proyecto, presidente? No está ahorita en nuestra prioridad presentar un proyecto. Dicho y hecho, el congresista Damer, de conocida postura radical, recogió oportunamente la propuesta presidencial y estaría preparando una peligrosa iniciativa legislativa que no sería otra cosa que una indeseable ley de medios. Yo no estoy de acuerdo. Creo que este no es el Parlamento idóneo para legislar sobre el tema. Creo, por experiencia propia en el pasado, en la época de Velasco, que la presencia estatal en los medios no es conveniente, ¿no es cierto? Y que una ley nacida al calor de este debate tampoco es conveniente porque va a salir como la ley anticomercio o la ley antirrepública o la ley lo que sea. Entonces creo que no es el momento. El Congreso está para legislar y sin duda para debatir ciertos temas. Esto no quita que los parlamentarios, los líderes de partidos no puedan participar en un debate más amplio, pero si se hace dentro del Congreso, tendría que hacerse con miras a establecer una ley. Y creo que en este momento no necesitamos una ley respecto a la prensa escrita y menos respecto a los medios en general, porque la televisión y la radio ya está suficientemente legislada. En primera instancia y sin fecha a la vista, será el Poder Judicial quien resolverá esta singular controversia que aún mantiene enfrentados a periodistas y a propietarios de medios de comunicación, aunque el debate, más allá del litigio, da para largo.